Bueno, pues el parco se traslada, como no podía ser de otra forma, un 24 de octubre, se traslada hasta San Rafael. De hecho, cuando se emita este programa, que hemos estado preparando con muchísima ilusión esta semana, cuando se emita este programa ya se habrá celebrado la función religiosa central del día, ¿no? Pero antes nos hemos querido acercar a la iglesia del Juramento, por supuesto, para conocer a su hermandad, a la hermandad de San Rafael, para conocer el centro de interpretación de San Rafael, que se van a sorprender ustedes de qué magníficas instalaciones y qué magníficas joyas vamos a encontrar ahí dentro. Y bueno, y antes que nada les quiero recordar que ya la semana pasada salió la Divina Pastora en el fin de semana y hubo hasta 4 rosarios de la Paz, rosario matinal el pasado domingo, y los rosarios de la Virgen de la Caridad, Virgen de la Concepción, y Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, el rosario vespertino. Con eso ya le estoy diciendo que la actividad cofrade parece plenamente recuperada este otoño. A lo que vamos a celebrar a San Rafael. ¡Viva San Rafael! Pues, don Manuel, qué alegría poder vernos ya casi empezando a quitarnos la mascarilla. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a San Rafael, porque ha tenido trabajo San Rafael este año, ¿no? Hombre, por lo menos de escuchar y de atender a sus devotos y a los fieles de Córdoba totalmente. Pues ahora le vamos a escuchar también a usted. A ver, de entrada, ¿cómo han pasado estos meses la hermandad? Pues la hermandad ha estado un poco aletargada, pero no hemos estado tampoco parados. Hemos estado haciendo cosas con respecto al paso que estamos realizando, y entonces eso no se puede parar, lo que hemos inventando, pues, tratando de sacar fondos para poder financiar el paso. Es lo que hemos estado, es la principal labor que hemos realizado. Vamos. El paso saldrá el día, ¿cuándo está previsto? Sobre el 7 de mayo, sí, no digamos que el 7 de mayo concretamente, porque a lo mejor pensamos una fecha que sea próxima al 7 de mayo, pero que no, si sea el 7 de mayo, que hay un día laborable y tal, pues a lo mejor lo dejamos para un sábado próximo anterior o posterior al 7 de mayo, pero sobre el 7 de mayo será la salida del año que viene. Qué bueno, aparte, ahora mismo, ¿cuántos hermanos son? 350, 60, por ahí, unos 350 aproximadamente. 50 hermanos. ¿Y cómo es la vida de hermandad? Pues la vida de hermandad tenemos nuestras reuniones, la labor social que realiza, y luego tenemos un grupo de hermanas que llevan la labor social de San Rafael, del patio, y estas hermanas son hermanas de San Rafael, trabajan también por la hermandad, independientemente de la labor social que también hace como personas que pertenecen al patio y que tienen también su propia labor social, que la hacen con los transeúntes de la ciudad. Es cierto, además es una tradición antigua, ¿no? Ustedes ayudan a personas que tienen que moverse, ¿no? San Rafael era viajero, claro. Era viajante, entonces ayudó a Tobías a llegar a su destino, y entonces se le considera un ángel viajero, y por eso también se le ayuda a todas las personas que lo solicitan, que ellas pueden alcanzar a ayudar a, por ejemplo, transeúntes que vienen, que necesitan ayuda para moverse a otra ciudad y tal, pues ellas le ayudan a través de don Fernando, que es el que lleva el cotarro. Que este San Rafael es muy especial, ¿no? Para la hermandad. Hombre. Y para Córdoba. Es muy especial por la pandemia, ¿verdad? Hombre, por la pandemia sí, porque San Rafael, yo creo que la ciudad de Córdoba no ha salido mal parada dentro de todas las desgracias que han ocurrido para muchas personas y para muchas familias que han perdido a familiares, e incluso aún todavía no podemos hablar porque hay gente que todavía sufre secuelas del COVID, que todavía lo están padeciendo. Pero sí que no cabe duda que Córdoba ha sido quizás de las que más suerte ha tenido, o porque San Rafael también lo ha ayudado mucho,
porque no ha sido la ciudad ha tenido unos 400 casos, vamos, fallecimientos en Córdoba, una ciudad de 235.000 habitantes, 400, podríamos decir que la suerte nos ha favorecido y San Rafael nos ha protegido, pero de todas maneras no deja de ser una gran desgracia para todas las personas y para todas las familias que lo han padecido, eso no cabe duda. En todo caso, tiene un significado muy especial, este año particularmente, ¿verdad? Hombre, este año particularmente porque San Rafael, como sabéis todos, es medicina de Dios y mucha gente ha recurrido en sus oraciones y en sus peticiones a San Rafael. No solo aquí a la Basílica, sino también en múltiples monumentos a San Rafael que hay distribuidos por la ciudad. Se ha notado. Porque pues muchas veces decimos, oye, San Rafael, eso me lo han dicho, no baja muchas veces mucha gente. Digo, no, porque el problema está en que va mucha gente, por ejemplo, al San Rafael del Puente de Rezales, y ahí tienen los velorios y todo eso que el San Rafael del Puente tiene. Esa demuestra la devoción que el pueblo llano le tiene a San Rafael. Lo que pasa es que muchas veces pues está distribuido en los distintos monumentos que tiene, pero a San Rafael le rezan casi mucha gente durante todos los días del año, aunque no vaya a la Basílica. ¿Y planes para el futuro de ya a largo plazo de la hermandad, más allá del paso? Hombre, a largo plazo la hermandad, primero a terminar el paso. El paso está ahora en madera, en bruto, como tú has visto. Ahora vamos a empezar a tallarlo y luego hay que dorarlo. Con lo cual llevamos un tiempo de trabajo que será considerable. Esperamos a ver si lo conseguimos en este mandato mío o que se quede casi acabado. Y luego hay que hacer el guión de la hermandad, que también ahora ya empezar a salir, hay que hacer el guión, porque normalmente salíamos más o menos de prestado, como quien dice, pero ahora ya hemos salido las dos últimas veces, que han sido con motivo nos lo ha solicitado el obispado, como fue el año con la Virgen de los Dolores y con el Sagrado Corazón de Jesús, y la otra vez anterior que también fue, me parece, no sé qué celebración era, me parece el año santo, no me acuerdo, y que fue también salimos también todo de prestado porque era una ocasión única, era salida extraordinaria. Bueno, porque le tienen también mucho cariño. Pero ya, como comprenderás, también hay que pensar en ir haciendo eso, ¿no? Hay que buscar hacer una crucería, hacer un bacalao, o sea que hay que hacer cosas todavía en la hermandad que quedan por realizar y que nos tenemos que plantear y haciéndolas poquito a poco también, sin olvidar luego eso, la labor social y mantener, a ver si tenemos que tratar de atraer más gente joven a la hermandad, porque la hermandad necesita que venga gente joven a apoyar. Vamos a ver ahora con la salida de San Rafael el próximo año, si ya se acerca la juventud, como los costaleros y demás, se van acercando y van estamos haciendo conciencia de que San Rafael, la hermandad se rejuvenezca con gente joven que tenga ganas de trabajar por San Rafael, porque es que San Rafael de verdad debía de ser la hermandad de Córdoba. Sí. Esa era la ilusión que tenía que tener, o debíamos de tener la hermandad, porque San Rafael es de todo Córdoba. San Rafael no es de un barrio, ni de otro, ni de una mandada, ni de otra, ni de una parroquia. San Rafael es de toda Córdoba. Y entonces yo creo que debía de ser la hermandad de Córdoba. Y lo mismo que es el alcalde perpetuo de la ciudad, pues también que lo llamáramos hermano honorario de toda Córdoba. Pues de sí. Todos los cofrades. Pues no es mala idea. Y eso a largo plazo. Y lo más cercano hemos tenido el pregón de Hemos tenido la exaltación que la hizo Eloy Moreno, que hizo una exaltación estupenda, preciosa. Fue muy felicitado y luego allá tuvimos la presentación de la revista de sí. San Rafael, y ahora ya hoy empezamos el triduo. Hoy, mañana y pasado tenemos el triduo, el sábado será también el triduo de fiesta de regla de la hermandad. Y el domingo tenemos la misa votiva a las 10:30, que es la misa del señor obispo, que es en la que viene todo el cabildo y todas las autoridades a rendir culto a San Rafael.
Posiblemente para entonces nosotros invitamos el programa después. Felicidades, con un poquito de retraso. Bueno, pues te lo agradecemos de todas maneras porque te hayas preocupado y te hayas ocupado de nosotros, porque la verdad que a nuestra hermandad quizás eso es un fallo que no ha tenido mucho tiempo la hermandad, que es preocuparse de los medios de comunicación y de intercalarse en la vida de la sociedad. Eso es un defecto que todavía tiene la hermandad y que es un reto que tenemos pendiente para tratar de conseguir de concienciar a la ciudad de que Córdoba tiene su arcángel y que ese debe de ser el cofrade de Córdoba. Pues Manuel, muchísimas gracias, que Gonda en el Parco, en Gonda Mezquita, que tiene en su casa. Me voy a acercar porque todavía tenemos que hablar más de San Rafael al centro de interpretación, que lo conocen muy poquitas personas, debería de ser más conocido, Es el problema que yo te he dicho con respecto a la basílica. La gente no se acerca a la basílica, la gente va a rezar a San Rafael en cualquier monumento. Y sin embargo, la basílica no la visita mucha gente durante el año. Sí, el día de San Rafael, todo abarrotado, todo lo que quiera. Pero luego, y por ejemplo eso, el centro de interpretación, pues es desconocido prácticamente para Córdoba, y es un centro de interpretación que don Fernando se ha preocupado de enriquecer y que está muy bien. Y cuando termine la otra parte completa, ya te contará él, que te lo puede contar mucho más, porque lo ha trabajado y lo ha todo lo que ahí va a promocionar y puede conseguir para que San Rafael sea más visitado y sea más conocido. Pues vamos a enseñárselo nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, Muchísimas gracias, Manuel. Venga, hasta luego. Pues, don Fernando, muchísimas gracias por recibirnos en su parroquia. Bueno, no es parroquia, esto no es una iglesia parroquial, yo soy rector, no soy párroco. Efectivamente. Dependemos la parroquia de San Lorenzo, que sigue siendo nuestra parroquia. Efectivamente, y bueno, y además en este centro de interpretación de la devoción de San Rafael, que me lo habían contado, no lo había visto y estoy realmente impresionado. Si puedes contarnos un poco cómo surgió la idea y cómo ha surgido iba a decir pequeño museo, no nada de pequeño museo, Bueno, yo le hemos llamado centro de interpretación porque me parecía muy pretencioso llamarlo museo, ¿verdad? Porque tampoco son grandes piezas, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, la intención era pues recordar el origen de la devoción a San Rafael en esta casa del padre Roelas, que termina convirtiéndose en este templo, ¿no? Y por eso pues hay algunos cuantos temas, ¿no? Por ejemplo, pues nos quedamos siempre con la cartela de Yo te juro, del juramento del arcángel, ¿no? Pero no se sabe que es que hubo varias apariciones, que el sitio de la aparición es exactamente el centro de la cúpula, que por eso montamos el día de San Rafael el altar ahí en ese centro de la cúpula, y ese fue el primer cartela que tuvo, hasta que luego le hicieron otra de plata y está puesta por detrás quienes fueron los que lo hicieron y la llevaron. Y nos hemos quedado con esa parte nada más que del juramento de San Rafael, ¿verdad?, que es el custodio de Córdoba, pero tiene mucho más. Entonces hay pues la vida, está el testamento del padre Roelas. La primera parte es un poco decir, bueno, que es un personaje histórico, 1578, del cual tenemos pues su testamento. Se intentó poder enterrar aquí en esta iglesia al padre Roelas, pero como estaba en San Roque, prepararon hasta el arcón, que está vacío, pero al llegar a San Roque, pues como había más gente enterrada, entonces no podían identificar quién era o quién no era el de este. Y por eso esta primera parte es un poco pues que la aparición a San Rafael, está incluso el cuadro, que además aparecen las mártires, y el de la aparición al padre Roelas, los dibujos que se han hecho siempre o las estampas y los grabados con la aparición al padre Roelas, con el padre Roelas. Recordar eso, que esta era su casa, ¿no? Después hay una parte que es recordar también
que está en relación a los mártires de Córdoba. Que el San Rafael se aparece para decirle que las reliquias que se acababan de descubrir pocos años antes en San Pedro, que eran de los mártires de Córdoba, de los mártires romanos y de los mártires mozárabes, ¿no? Y que eran los 5 caballeros que se le aparecen previamente antes al padre Ruelas, que también están allí pues las distintas representaciones de esa aparición de los 5 caballeros, que eran los mártires romanos, Acisclo, Fausto, Zoilo, Marcial y Genaro. Y inmediatamente después viene la edificación del templo, cómo se empieza con una ermita, que hemos podido sacar pues una reproducción en 3D de cómo era la ermita, y después, inmediatamente después del terremoto de Lisboa, se empieza ya a decir vamos a hacer un templo más grande, ¿no? Entonces, y es cuando se hace esta cúpula de aspecto martirial, es decir, para indicar el sitio en donde se apareció, donde el sitio de la habitación del padre Ruelas, donde se apareció San Rafael, que era bien conocido porque lo primero que hubo fue un oratorio en la misma casa y en el mismo sitio, ¿no? Luego intentan hacer una ermita que se queda a poca altura hasta que ya por fin se termina, tardó mucho en terminarse, y luego ya pues, se hace esta iglesia más grande, ¿no? Y al final aparecen pues toda la devoción tanto de las clases populares con los exvotos. Hemos puesto uno muy significativo del siglo XIX, finales del XIX, en donde aparece San Rafael y la Virgen de los Dolores, que han estado siempre pues, muy unidas, las grandes devociones en Córdoba, ¿verdad? Claro. Y luego pues también la devoción de la nobleza, que yo creo que el cuadro que hay ahí regalado, que aparece el devoto, puede ser de don Pedro Mesía de la Cerda, virrey de Nueva Granada, que era Venezuela más o menos, que fue uno de los cordobés, marino, siendo cordobés, y además un gran héroe marino. Se liquidó a 6 barcos ingleses que le perseguían para tratar de conseguir el tesoro que venía de América para el rey Felipe V, y que pudo desembarcarlo en La Coruña. Por fin cayó en el Cabo de San Vicente, perseguido por los ingleses. Pero después de haber liquidado a 5 o 6 barcos, una proeza poco conocida, este es cordobés marino y virrey en América. Y terminamos pues con un vídeo que se hizo bastante bonito de la presencia de San Rafael en Córdoba, ¿verdad? Que es verdaderamente aplastante, ¿no? Con todos los triunfos y con todos los mosaicos que hay en las casas, en todas partes, ¿no? Una presencia permanente. Por eso quizá es por lo que esta iglesia no es tan conocida, ¿no? Yo creo que hay muchos cordobeses que no conocen que este es donde desapareció San Rafael y el origen. Ese fue un poco el argumento, ¿verdad? Hay mucha gente que lleva usted a San Rafael y van a la parroquia de San Rafael, no vienen a la iglesia del juramento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero esa fue un poco la razón de decir, bueno, pues que no se pierda la memoria de los acontecimientos que ha habido aquí, ¿no? Incluso hay planes para ampliar este centro. Bueno, efectivamente, la idea es, pues también teníamos el sitio que es todas estas dependencias altas que hay, todos estos triforios. Entonces la otra parte ya podemos ampliarla, ¿no? Entonces esa parte al otro lado del coro, estamos terminando de restaurar con la ayuda de la catedral y del personal de la catedral, estamos restaurando el órgano. Se ha restaurado, ahora nos queda nada más que la cadereta, y inmediatamente estaremos en una zona que es pues todo el ajuar litúrgico, que son las piezas de Damián de Castro y de unas otras piezas como las custodias que hay para la exposición del Santísimo, los libros, algunas cosas fundamentalmente de la liturgia, y terminaremos con los mártires, con una explicación de todos los mártires romanos, de los mozárabes, y luego, pues si Dios quiere, pues iremos haciendo también toda la nueva hornada de mártires del siglo XX en Córdoba, que tenemos ese privilegio como iglesia de haber tenido 3 ocasiones en las que ha habido mártires. Yo creo que ninguna otra iglesia en el mundo ha tenido 3 ocasiones en las que haya habido mártires, ¿no? Porque en Roma no las ha habido, o sea que nosotros vamos por delante. Bueno, y también he visto que tienen ahí enlazada
una exposición de la Sábana Santa, además todo muy de acuerdo con la universitaria, que tiene aquí su sede y cuyo Cristo, el Cristo de Miñarro, pues se basaba. De Miñarro, que es indónico. Se basaba, exactamente. Mira, eso, bueno, yo he tenido mucho interés siempre por la Sábana Santa, luego era el conciliario de la Hermandad Universitaria, y cuando ya vinieron aquí, pues pudimos conseguir una réplica perfecta de la Sábana Santa a través del Centro de Estudios de la Sábana Santa de Sindonológicos en Valencia, que en la última restauración hicieron una copia digital, y en esta pues se puede obtener, si se hace un negativo, la sacas el negativo en la foto, pues tienes el primer impacto que hubo en el siglo final del XIX de Segundo Pía, cuando hicieron la primera fotografía, y al ver el negativo se dio cuenta que era un positivo, porque el negativo del negativo es un positivo. Entonces ahí ya hemos puesto una explicación de qué datos da la Sábana Santa en relación a lo que conocemos por el Evangelio, en unos cuantos paneles, y le hemos llamado testigo fiel por una razón. Mártir significa en griego testigo. Entonces, con la relación de San Rafael con los mártires de Córdoba, me parecía que el primer mártir es el Señor, entonces tenía mucho que ver la Sábana Santa y la imagen del Cristo con los mártires de Córdoba. En definitiva, han seguido la estela del Cordero, han seguido la estela de Jesucristo entregando la vida. Y tiene que ver con la Eucaristía, que es lo que hemos puesto a continuación, puesto que mismo San Agustín es el que dice, ¿no?, cómo ellos, de lo que han tomado del altar, el cuerpo y la sangre del Señor, y el Señor que se ha entregado, es lo que hacen, entregar también su vida, amando y perdonando a los mismos que se la quitan, ¿no?, a los mismos que se la quitan y entregándola por ellos, ¿no? Entonces, creo que cuadraba un poco todo, ¿no? Además, de hecho, San Rafael lo primero que dice es por Jesucristo crucificado. Sí, sí. Que bueno, esto se emite el día de San Rafael. Un mensaje para Córdoba que sigamos confiando. Voy a moverlo. Un mensaje para Córdoba el mismo día de San Rafael y pues que sigamos confiando en su custodia, ¿verdad? Que nos custodie en el peregrinar de la vida, que nos custodie sobre todo la fe, puesto que vino para decir, estos son testigos de la fe, los que han muerto por la fe, por odio a la fe, y que se mantenga Córdoba siendo fundamentalmente cristiana, discípulo de Jesucristo, y este crucificado, que sigamos como San Rafael enorgulleciéndonos de Cristo y este crucificado, y que ciertamente pues nos eche, como dice el obispo, no una mano, sino las dos en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Yo he intentado a lo largo, no cerramos la iglesia y no se dejó de decir la Eucaristía aquí. Yo he venido todos los días, afortunadamente, o casi todos los días. Tengo que confesar que caí con otra enfermedad y no pude estar aquí el 7 de mayo, el día de la aparición, aunque escuchaba las campanas desde la cama donde estaba, escucháis las campanas de aquí a la hora en que se dice la misa, a las 11, que me confortó mucho. Pero yo al principio pensamos, puede ser COVID, porque tenía fiebre, y entonces me hicieron las pruebas y no. Yo decía, no, San Rafael no puede permitir que el rector de su iglesia caiga con COVID, menudo ridículo haría San Rafael si yo hubiera caído con el COVID. Pues con esa confianza yo he estado viniendo aquí durante toda la pandemia, no hemos dejado de tener la iglesia abierta, de celebrar la Eucaristía y de pedir por todo Córdoba, por todos los enfermos, por todos los que desgraciadamente pues han partido a la casa del Padre. Por todos ellos no hemos dejado de pedir en esta iglesia, que lo hacemos siempre, se tiene siempre muy presente a Córdoba y a todas sus gentes. Paco, ¿cómo andamos? Mira, la magia de la televisión que nos ha traído aquí desde la iglesia del Juramento de San Rafael, pues nos ha traído aquí a tu priostía, ¿vale? Para que nos cuente más cosas, porque bueno, no solamente hemos visto a San Rafael en un sitio, en la iglesia del Juramento, nunca mejor un programa como este dedicado al custodio para hablar de ello. Te dejo.
Bueno, pues sí, entonces está haciendo como una peregrinación de los templos dedicados a San Rafael. La iglesia del Juramento quizás es el lugar más popular donde se venera el arcángel, la antigua casa del Padre Roela, pero sin duda uno de los sitios más desconocidos dentro de la devoción de San Rafael es la iglesia de la Merced. De nuevo volvemos a estar aquí, y concretamente en el coro de la iglesia de la Merced, donde, según la tradición, en el año 1278, en la antigua iglesia, el arcángel San Rafael se le aparece a Fray Simón de Sousa, que era el comendador de la orden del convento de la Merced de Córdoba en aquel momento. Córdoba estaba sufriendo una gran peste, una gran epidemia, y el Fray Simón estaba aquí orando en el coro del convento, y se le aparece el arcángel y le pide que le dijera al obispo don Pascual que colocara sobre la torre de la catedral la imagen de San Rafael y cesaría la epidemia. Un hecho que ocurre, y desde entonces pues los frailes de la Merced pues tienen gran devoción al arcángel. De hecho, en el retablo mayor de la iglesia, en el retablo principal, una de las imágenes que lo presiden es precisamente la imagen de San Rafael. Los frailes tenían fiesta propia, el 18 de septiembre se lo dedicaban al arcángel San Rafael, porque lo tenían como un santo muy vinculado a la orden por este hecho milagroso que ocurre en el convento de la Merced de Córdoba. Y desde entonces, como ya digo, pues está muy vinculado a esta casa. Lo tenemos en muchas partes, está en el retablo mayor, en la fachada, coronando la fachada de la iglesia que da a la Plaza de Colón, aparece de nuevo el arcángel San Rafael, y aquí en el coro de la iglesia estaba pintado al final de la bóveda había un gran lienzo que representaba esa aparición de San Rafael a Fray Simón de Sousa. En el incendio del año 1978, cuando arde la iglesia de la Merced al completo, se pierde esta pintura y ya después pues no se ha recuperado. Pero sí que podríamos decir que estamos en esos lugares de peregrinación, podríamos decir, desde lo que sería pues la casa del Padre Roela, la iglesia del Juramento, y este lugar por ser el lugar donde por primera vez el arcángel hace ese anuncio, ¿no?, de que iba a ser el protector, el custodio de la ciudad de Córdoba. Pues de verdad, pues muchas gracias, Paco. Además es emocionante estar en otro de los sitios, ¿cómo llamarlo? San Rafaelino. Sí, yo digo que es de los sitios más desconocidos, porque totalmente. Mucha gente... es emocionante. El Padre Roela tuvo una gran repercusión y es lo que más o menos se ha mantenido. La iglesia, gente cuando va a San Rafael va a la iglesia del Juramento, porque además está allí la imagen, sí, pero desconoce esta historia medieval que ocurre en el año 1278 y donde la Orden de la Merced, de nuevo, es protagonista de esta historia en relación a esta gran devoción de Córdoba, que es el arcángel San Rafael. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejar ya aquí nuestro capítulo de nuestro espacio de hoy del Parco. Sí tenemos que anunciar que La Paz ha inaugurado ya esta semana su exposición en el Vial Norteno, una exposición fotográfica sobre la hermandad, y bueno, todo eso junto a los anuncios que hicimos al principio del programa, porque en fin, la actividad cofrade está totalmente efervescente este otoño. Muchas gracias, Paco.